conmemoramos nuestras luchas, la memoria de nuestras víctimas que le han arrebatado todos sus derechos. El Día Nacional de los Derechos Humanos es importante para hacer una reflexión en Colombia de cómo construir un país en paz, un país donde la gente tenga dignidad, donde el 10% de la población que está desplazada se le restituya la tierra, se le restituyan sus bienes, se le restituya su dignidad, se haga justicia, se sancionen a todos los responsables de las graves violaciones de derechos humanos. La situación de los que defienden los derechos sigue siendo muy crítica. Pues el gobierno de Santos, que apenas empieza, para ver con qué tipo de estrategia viene. Lo cierto es que de momento, entre la política que ha anunciado, no vemos que haya ningún tipo de cambio con respecto a la situación concreta de los defensores. Más allá de anunciar que no va a haber estigmatización, más allá de anunciar que no va a haber chuzadas, no notamos que hayan cambios concretos en la política de Estado, en los programas de protección a defensores, en que el gobierno diga vamos a crear un programa de protección a víctimas, en que el gobierno diga vamos a dar recursos a la Fiscalía para que los casos sobre defensores de derechos humanos y las víctimas salgan de la impunidad. Entonces, más allá de grandes enunciados, que por supuesto nos llenan un poco de optimismo, no hay nada en la política concreta, en la política real, que indique que hoy las cosas van a cambiar. Sí estamos conmemorando porque el silencio es el que nos ha matado, para que no salga, no se escuche que sí hay crímenes de Estado, y todos los crímenes de Estado es porque han querido silenciar, que han querido decirle a la gente que no es cierto que hay crímenes de Estado, pero sí lo hay. Indudablemente el Día Nacional de los Derechos Humanos debemos congraciarnos de que hay en Colombia cientos de miles de víctimas que están organizadas. Hay un movimiento de víctimas contra crímenes de Estado, hay una cantidad de organizaciones de desplazados, hay una cantidad de organizaciones que trabajan por los familiares de los desaparecidos, los familiares de las personas que están detenidas arbitrariamente, las comunidades indígenas, los afros, las organizaciones de mujeres que defienden sus derechos, los sindicalistas. Yo creo que eso es lo más gratificante en el Día Nacional de los Derechos Humanos, saber que hay todo un movimiento social que reclama y defiende sus derechos y defiende los derechos de otros. Hay que conmemorar el hecho de que en una sociedad que es tan refractaria al tema de derechos humanos, con tradiciones tan autoritarias y tan excluyentes, el movimiento de derechos humanos haya tenido tanto éxito en las denuncias, en los logros que se han tenido frente a las cortes, frente a jurisdicciones internacionales. Hay una luz de esperanza y creo que todo lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años pues ha agredido al movimiento de derechos humanos, pero también ha planteado la necesidad de su existencia y la necesidad de que el tema de derechos humanos no sea solo de los defensores de derechos humanos, sino de la sociedad colombiana en su conjunto. El único derecho que tienen las víctimas de este país es a ser revictimizados. Esta frase fue hecha por un campesino de Unión Penella, Caquetá.
Y tal pareciera, según da cuenta el informe y según da cuenta nuestra historia, que la frase, que pareciera sencilla, es bastante sabia y que es una sentencia que de momento se cumple totalmente en Colombia. Ya es hora de que Camilo esté en su casa. Hay una sociedad que lo reclama, unos nietos, unos hijos y unas esposas que necesitamos al padre en la casa. Pero yo pienso que sobre todo lo que más lo necesita es la comunidad de San Onofre. Mi padre hace falta en San Onofre. El trabajo de mi padre recayó por su presión y necesitamos a Camilo en San Onofre. Yo creo que eso es lo que hay que celebrar, que estamos vivos y que estamos todos con alegría, trabajando por la dignidad, por la vida, por la esperanza, porque estos años de graves violaciones de derechos humanos se superen y que todos los colombianos podamos vivir en paz y con dignidad.